Millonario se envuelve con mendiga negra que sufrió abuso familiar y guarda secreto. Dicen que en el pueblo de Guanajuato nadie esperaba la historia de Esperanza. Una mujer con los ojos como pozos profundos y la piel marcada por años de batallas que nadie narró. Lo más loco no es solo que creciera entre calles llenas de polvo y silencio, sino que fue hermana, madre y protectora de sus propios hermanos cuando el infierno se metió en su casa. Su padre murió, pero la violencia quedó como una sombra pegada a las paredes. Gritos, golpes y un miedo que se clavaba en el pecho como un puñal. Esperanza nunca dejó que ese puñal la enterrara. Encontró refugio en la iglesia, ese lugar medio roto donde el padre Miguel, un cura con manos a veces temblorosas y sonrisa fugaz, le dio algo parecido a paz. Pero apenas parecía que podía respirar, la tragedia volvió con fuerza brutal. Su hija, María de la Luz, fue arrebatada por sus propios hermanos, una herida tan profunda que la dejó al borde de escombros, polvo y el grito ahogado de todo un pueblo. Entre el caos, un grupo de monjas apareció como un milagro. No solo la salvaron, sino que le ofrecieron algo más que techo, un propósito. Ella, que fue tan rota, ahora se convirtió en la coordinadora de un orfanato para niñas vulnerables, tratando de darle luz a vidas que sabían demasiado de oscuridad. Pero no todo podía ser calma. Una carta misteriosa, guardada con miedo y cuidado, apareció entre sus cosas. Era una llave que podría abrir viejas heridas y destapar secretos que la atormentaban. Con cada línea, Esperanza sentía que su mundo se fracturaba otra vez. ¿Qué escondía esa carta? ¿Podría enfrentar el verdadero horror de su pasado? El tiempo apretaba sus costillas como nunca, mientras un conflicto comenzaba a bullir a su alrededor. Secretos familiares salían a la luz, amenazando no solo su misión, sino su alma misma. Ella se debatía entre proteger a sus pequeñas, darle esperanza a las niñas que ahora cuidaba, y no, ese temor de perderlo todo, aferrarse a ese miedo, era una lucha constante. La oscuridad tiraba fuerte, pero algo en su pecho le decía que debía seguir. En ese momento crítico, con la carta en sus manos, todo lo que creía sobre María de la Luz y su propia vida empezaba a derrumbarse. Una verdad brutal la golpeaba directo al corazón y la dejaba temblando, al borde de una decisión que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Será capaz Esperanza de romper ese círculo de dolor que la persigue? ¿O quedará atrapada en las redes del pasado para siempre? ¿Qué revelará esa carta que tiene en sus manos? El reloj no se detiene y esta historia apenas comienza. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. A medida que Esperanza sostenía la carta entre sus manos, su corazón latía con fuerza. Las palabras parecían danzar en su mente, haciéndole eco de dudas y temores. ¿Qué secretos guardaba? Su respiración se aceleró cuando una sombra se movió en la esquina de su visión. Se giró, y ahí estaba la madre de María de la Luz, la figura que había creído perdida en el olvido. Pero no era solo eso. La mujer traía consigo un aire de desolación, una cicatriz profunda en su espíritu, que reflejaba un dolor familiar. Esperanza,
murmuró, y su voz era como un susurro de tormenta. En un instante, todo lo que pensaba que sabía sobre el pasado se sacudió. La madre había desaparecido años atrás, dejándole únicamente el recuerdo de una risa que ya no era. ¿Por qué ahora? ¿Qué había sucedido? Necesito que escuches. Las palabras parecían congelarse en el aire. Cada sílaba era una confesión enredada en culpa y sufrimiento. Esperanza, que había enfrentado tanto, sentía que las paredes del orfanato comenzaban a cerrarse a su alrededor. «¡Él lo sabe!», gritó la mujer, sus ojos llenos de un frenesí que asustaba. «Tu hermano, el que creíste muerto». El corazón de Esperanza se detuvo. Su hermano, a quien había llorado en soledad, al cual había dado por perdido en la misma oscuridad que la perseguía. Él estaba vivo, pero lo que más la asustaba era el terror que brillaba en los ojos de su madre. Él es el que ha estado detrás de todo, de la desaparición de María de la Luz, de tu dolor. La voz titubeó, como si cada palabra que pronunciaba le desgarrara el alma. Un sudor frío recorrió su espalda. La carta que tenía entre sus dedos ahora parecía arder. ¿Qué más escondía? En su interior una tormenta se desataba. Todo el sufrimiento que había soportado palidecía junto a la revelación inminente de que su propio hermano, la carne de su carne, había sido el centro de todo. De pronto los murmullos de algunos niños del orfanato resonaron, desentonando con la gravedad del momento. Las risas inocentes se desvanecieron, y en su lugar la atmósfera se volvió espesa. Esperanza sintió que el aire se tornaba denso y pesado. Se acercó a su madre, su mente un torbellino de confusión y miedo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz apenas un hilo. La mujer, con lágrimas en los ojos, le tomó las manos. «Te protegía. Creí que podría salvarte de él». La desesperación estaba marcada en su rostro. Y justo en ese instante, un estruendo sacudió el orfanato. Una explosión resonó en la distancia, y las ventanas temblaron. Los gritos de los niños se convirtieron en un coro de terror, mientras el suelo vibraba bajo sus pies. «¡Es él!», gritó la madre, con la mirada fija en el horizonte. El caos se desató. Esperanza sintió que la tierra giraba a su alrededor, pero no podía permitir que la desesperación la consumiera. Con el corazón latiendo como un tambor, se giró hacia la puerta. Tenía que actuar, no solo para proteger a las pequeñas, sino también para enfrentarse a la verdad que había estado oculta. Demasiado tiempo. «¡Salgan!», ordenó a las niñas, el instinto de protectora brotando de su ser. Pero tenía que averiguar quién estaba detrás de todo esto. Mientras corría hacia la salida, un grito desgarrador la detuvo en seco. Una figura conocida aparecía entre las sombras, su rostro esculpido por el horror. No era un extraño, sino alguien que había amado. Alguien a quien nunca hubiera esperado encontrar en aquel momento. «¡Esperanza!», su hermano. Su voz era bochornosa, pero la fragilidad de su mirada decía todo. Y ahí, con el destino de tantas vidas colgando en el aire como una cadena, ella enfrentó su verdad. Su familia destrozada no tenía una salida fácil. ¿Qué pasaría ahora que el pasado regresaba para arrebatar todo lo que había construido? Las respuestas estaban en aquel rostro familiar, y el reloj seguía corriendo. Esperanza se quedó paralizada, mirando a su hermano con una mezcla de incredulidad y dolor. Tenía tantas preguntas, el corazón le latía en la garganta. Pero antes de que pudiera articular una palabra, una explosión resonó nuevamente. El orfanato tembló. El sonido fue como un rugido feral, llevándose las risas de los niños y reemplazándolas por gritos desgarradores. «¡Salgan!», gritó Esperanza.
La adrenalina surgiendo como un torrente, corrió hacia la puerta. Pero su hermano la detuvo con una mano en su brazo. Tenía los ojos desorbitados, llenos de una angustia que nunca había visto en él. «No», exclamó, «no sabes lo que estás haciendo». Su voz era un eco de advertencia, pero ella apenas podía escucharle. La sensación de que el suelo se movía bajo sus pies la empezaba a hacer perder el control. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?», preguntó, sintiendo que su pecho se oprimía como un corsé. La mirada de su hermano se llenó de lágrimas, pero no había tiempo para eso. Tenían que salir, y los gritos de las niñas resonaban en su mente como un tambor. Pero un instante después, una sombra se interpuso entre ellos. Una figura familiar apareció, asomándose entre los escombros. Era el padre Miguel, cubierto de polvo, con el rostro pálido. Cada paso que daba estaba un poco más lento, como si cargar un secreto le pesara más que la gravedad misma. «Esperanza», dijo, su voz temblorosa, como si llevara un mundo de carga. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, desesperada por respuestas. Y ahí el padre Miguel, con manos temblorosas, respiró hondo. En ese momento sintió el silencio caer con un peso abrumador. Las respuestas estaban a punto de salir, y el aire en la sala se volvió electrificado. «Hay algo que debes saber», comenzó, y sus palabras eran cuchillos afilados. «La verdad sobre tu padre». Esperanza sintió que el aire se le escapaba. El nudo en su garganta se cerró aún más. ¿Qué podía haber detrás de esas palabras? Él no murió como te dijeron», continuó el padre, la voz quebrándose. «Fue llevado por alguien muy cercano, alguien que no esperabas». La revelación atravesó la sala como un relámpago. Su hermano dejó caer la mirada, los recuerdos y el horror reflejados en su expresión. Todo lo que había creído conocer se tambaleó, como una hoja en el viento. «¿A quién te refieres?», preguntó, vacilante. El padre Miguel tragó saliva, su rostro una máscara de agonía. «Tu madre, tu madre», dijo con un susurro que resonó como un trueno. Esperanza retrocedió unos pasos, aturdida. La madre que había dejado atrás, la figura de amor y dolor, ahora se convertía en un monstruo saliendo de su propio cuerpo. «Ella», siguió el padre, «ella tuvo que ver con la desaparición de tu hija. La situación era aún más oscura de lo que creías. De pronto, el caos exterior parecía desvanecerse. El tiempo se detuvo y el aire se volvió espeso. Su hermano dio un paso atrás, como si cada palabra fuera una flecha que le atravesara. «No», gritó él, pero el padre Miguel solo meneó la cabeza con tristeza. lo siento tanto», dijo. «Nunca quise que este dolor te alcanzara». Mientras las piezas encajaban, Esperanza sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Que es verdad!», su voz se quebró como si de repente estuviera hablando en un idioma ajeno. Las sombras de su pasado, las de su madre, lo que le había hecho, todo se desmoronaba. Y justo cuando pensó que no podría soportar más, el grito de uno de los niños la sacó de su confusión. No era un grito normal, sino uno de terror puro. Un eco desesperado que cortó el aire. «¡El fuego!», gritó el niño, y el horror se desató. Desde la esquina del orfanato, las llamas comenzaron a lamer las paredes. «¡Atrás!», gritó Esperanza, y el instinto de madre se activó. Pero entre las llamas, la figura de su madre apareció nuevamente, encadenada a los muros del orfanato, como si hubiera estado esperando el momento justo para regresar y reclamar lo que era suyo. La confusión y el temor la arrastraron. La madre que creía perdida
volvía con una verdad que retumbaba en su mente y con el fuego iluminando el caos. ¿Qué había hecho y qué más estaba por revelarse en medio de aquella vorágine de dolor y venganza? El reloj seguía avanzando, pero ahora todos estaban rodeados por el fuego y los secretos. ¿Qué decisión tomaría Esperanza en medio de este naufragio total? ¿Estaría lista para enfrentarse a sus propios demonios, a la verdad que había atormentado su vida? La historia no había hecho más que comenzar. El fuego comenzaba a arrasar el orfanato, llenando el aire de humo negro y desesperación. Esperanza sintió que cada respiración se convertía en un esfuerzo monumental, mientras el pánico toc, el grito de uno de los niños, aún resonaba en su mente. Pero no podía perder el tiempo. Con su corazón palpitando como un tambor, se giró hacia su hermano. «¡Ven! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, pero su hermano permanecía inmóvil, aturdido. Una sombra más se movió entre los escombros. La figura de su madre se adentraba en el fuego, con sus ojos llenos de un fuego interno que Esperanza nunca había visto. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su madre habló, y la voz que brotó de sus labios era más profunda y temblorosa que nunca. «Esperanza, tu hermano está intentando protegerte», dijo, pero las llamas luchaban por tomar el control de sus palabras. «Dejémoslo ya», exclamó su hermano, su mirada suplicante. «Él no es el enemigo». «Tú no sabes lo que está pasando». Esperanza se sintió como si una tormenta estuviera desatándose dentro de ella. ¿Qué estaba sucediendo? ¿A quién debía creer? El caos aumentaba mientras algunos niños comenzaban a salir despavoridos, con lágrimas en sus ojos. El terror era palpable. «¡Es él!», gritó la madre, apuntando al hermano de Esperanza. «El que ha estado detrás de todo, el que causó la muerte de María de la Luz». Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Las llamas rugían como bestias salvajes, pero todo se detuvo en ese instante. Esperanza se sintió como si el suelo se abriera a sus pies. Su hermano, alguien que había amado incluso en el abismo, era ahora señalado como el villano de esta historia. Las palabras de su madre se clavaron como dagas en su corazón. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, dando un paso atrás. «No puedo creerlo». Pero la madre, con el rostro cubierto de ceniza, continuó. «Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo lo que crees. Hay algo más que no sabes». Entonces, como si el universo hubiera decidido presionar un botón de pánico, la pared del orfanato se desplomó en una explosión de polvo y escombros. Esperanza cayó al suelo, la fuerza del impacto empujándola hacia atrás. Al mirar, vio que su hermano también había sido derribado, y la madre quedó atrapada, justo en el centro del caos, mirando hacia ambos con una mezcla de amor y desesperación. «¡Ayúdame!», gritó ella, pero el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. En ese momento, algo en los ojos de su madre iluminó una chispa de entendimiento en el corazón de Esperanza. ¿Podía confiar en ella? Las llamas continuaban devorando, y la necesidad de salvar a los niños se convertía en un grito interno. Y en medio de la confusión, el suelo tembló nuevamente, pero esta vez no era el fuego. Un hombre apareció a través de la nube de polvo, su figura imponente y familiar. El padre Miguel, con un rostro pálido pero resuelto, se interpuso entre ellos. «¡No!», gritó levantando las manos. «Esperanza, escucha. Tu vida está en peligro». Era como si el tiempo se hubiera detenido.
La mirada del padre Miguel, llena de desesperación, se posó en su hermano, y Esperanza sintió un nudo en el estómago. «El verdadero enemigo está aquí», declaró el padre, señalando a un punto detrás de ellos. Esperanza se volvió y lo vio. Era un hombre vestido de negro. Sus ojos centelleaban con una oscuridad aterradora. Con el corazón en la garganta, pronto se dio cuenta. No era un extraño. Era alguien que había conocido en su infancia. Alguien que había jurado proteger a toda su familia. «No puede ser», susurró Esperanza, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Ante sus ojos, con un giro brutal e inesperado, la revelación se desplegó como un espectro aterrador. El hombre era su padre, aquel que había creído muerto, ahora resurgiendo de las sombras. ¿Cómo era posible? Las piezas de su vida formaban un rompecabezas que no lograba encajar. «Soy parte de todo esto», susurró él, sonriendo con una malicia perturbadora. Con cada palabra, las llamas mordían más cerca, el orfanato colapsaba a su alrededor, y el terror se adueñaba de cada rincón. Esperanza sintió un frío helador recorrer su cuerpo. El amor y la confianza que habían existido se desvanecieron. «¿Qué vas a hacer ahora, Esperanza?», dijo su padre, la voz llena de posibilidades siniestras. El reloj seguía avanzando. El fuego se acercaba y las verdades se tambaleaban sobre el abismo. Tenía que decidir. ¿Estaría lista para afrontar el horror de sus raíces o caería en la oscuridad que la había perseguido toda su vida? Con el fuego como testigo, la historia apenas comenzaba. El fuego continuaba devorando el orfanato, lanzando llamas hacia el cielo, como si quisiera tragar el mundo. El aire se volvía pesado, saturado de humo y desesperación. Las paredes crujían y temblaban como si estuvieran por ceder ante la intensa ira del incendio. Esperanza no podía apartar la vista de su hermano, de aquel rostro que había amado durante su vida. La figura de su madre detrás de él, cubierta de cenizas y con ojos que irradiaban dolor, se convirtió en una tormenta en su corazón. «¿Por qué, madre?», gritó con la voz entrecortada, el llanto asomándose a sus ojos. «Siempre creí que te había perdido, pero ¿por qué ahora?». La madre no respondió de inmediato. La angustia en su rostro parecía haberse fundido con el fuego que los amenazaba. Su hermano dio un paso adelante, y su voz resonó como un eco profundo en el caos. «No te quedes ahí», exclamó. «Debemos salir de aquí antes que sea demasiado tarde». Esperanza lo miró con desesperación. Su corazón latía con una mezcla de amor y reproche. ¿Debería confiar en él? Las palabras de su madre pesaban en el aire. De repente, el padre Miguel, tambaleándose, apareció entre las llamas. «¡No!», gritó, alzando las manos en un intento de detenerlos. «No sabes lo que estás haciendo». Pero en ese instante, una risa detestable cortó el aire. Una risa que sonó como un gato atrapado entre llamas. Era su padre, surgido de la oscuridad, con una mueca de desenfreno en su rostro. Su figura se iluminó en medio de las llamas y en un giro inesperado se volvió hacia su madre. «Qué irónico, ¿no?», dijo, su voz brillando con un aire de triunfo. «Siempre haciendo lo que mejor sabes, destruir lo que amas». Esperanza sintió que un frío helado le recorría la espalda. No podía ser. Pensó que estaba muerto, que sus demonios habían quedado enterrados en el pasado. Cada palabra que salía de su padre rompía el frágil equilibrio de su realidad. Tú, clave. ¡Ja, ja, ja! Sí, dijo, su voz brillando con un aire de triunfo. Qué irónico, ¿no?, dijo,
su voz brillando con un aire de triunfo. Siempre haciendo lo que mejor sabes, destruir lo que amas. Esperanza sintió que un frío helado le recorría la espalda. No podía ser. Pensó que estaba muerto, que sus demonios habían quedado enterrados en el pasado. Cada palabra que salía de su padre rompía el frágil equilibrio de su realidad. Tú. Qué irónico, me preguntó su padre. Fue lo que mejor sabes. Tú estabas muerto, susurró ella, sintiendo. Su padre se acercó y su mirada se volvió oscura. Oh, querida, no creas todo lo que te han contado, todo lo que ha sucedido, cada tragedia, todo es parte de un juego más grande. Tu madre es la clave. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Esperanza se giró hacia su madre, buscando respuestas en su rostro. La madre tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, Esperanza, lo hice por ti, gritó, pero su voz se perdió entre el rugido del fuego. El tiempo parecía detenerse. Pequeñas partes de sí misma comenzaron a desmoronarse. Los niños atrapados en la atmósfera de terror gritaban. La imagen de María de la Luz vino a su mente. ¿Qué si su madre había tenido algo que ver con su desaparición? ¿Qué estás diciendo?, gritó su hermano, dando un paso hacia su padre, desbordando furia. Hay secretos que nunca deberían haber salido a la luz. El hombre sonrió con un aire perturbador. Y tú, mi querida, estás lista para conocerlos. En ese momento, un estruendo atronador resonó en el edificio, como si el propio infierno estuviera reclamando su parte. Las paredes comenzaron a colapsar. ¡Sálvense!, gritó el padre Miguel, pero sus palabras quedaron ahogadas en el clamor del fuego. Las llamas crecían cada vez más, extendiéndose con voracidad. Y de repente, la madre dio un paso adelante, sus ojos brillando con una determinación que Esperanza jamás había visto antes. «Tú no puedes controlarme», gritó a su padre. «Soy Libera». En ese momento, algo desgarrador ocurrió. Las llamas comenzaron a girar, formándose en espirales que parecían danzar a su alrededor. Las risas sombrías de su padre se convirtieron en gritos. El fuego lo abrazaba. Esperanza sintió un estallido de luz en el pecho. Podía ver cómo las sombras que había llevado durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. Luego, como si una nebulosa oscura se abriera, su madre hizo un movimiento. Y fue como si todo en su mundo se desmoronara. Las llamas no solo devoraron a su padre, sino que revelaron una verdad aún más escalofriante. En medio de la confusión y el fuego, en la lucha entre el bien y el mal, la figura de María de la Luz emergió. Su sonrisa era igual de aterradora que hermosa, una aparición. ¿Cómo era posible? «Siempre estuve aquí», susurró la figura, mirándola con ojos llenos de amor, pero también de tristeza. La realidad se desvanecía, y en un instante, una ola de frío lo inundó todo. Las puertas del destino se abrían, y Esperanza se encontró en la encrucijada del horror. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué había hecho su padre? Y más importante, ¿qué secreto escondía María de la Luz? El pasado y el presente se entrelazaban en una danza mortífera, mientras el fuego rugía, y la verdad que nunca imaginó se desataba como una tormenta irrefrenable. El tiempo corría y el reloj seguía avanzando. El fuego continuaba devorando el orfanato. Cada segundo se sentía como un latido del corazón de Esperanza, acelerándose con cada crepitar de las llamas. Las sombras danzaban, y en medio del caos, la figura de su hermana María de la Luz parecía más cercana, pero también más lejana. ¿Era un fantasma? ¿Un eco del amor perdido? «¡Necesitamos salir!»,
gritó su hermano tirando de su brazo, pero ella no podía apartar la mirada de su madre y de aquel rostro familiar que se había convertido en el caos mismo. Las llamas rugían y el aire se volvía pesado. De repente, la figura fantasmal de María comenzó a desvanecerse, como una ilusión que se apaga. Pero antes que desapareciera por completo, su voz llegó como un susurro en el viento. Siempre he estado aquí protegiéndote. Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. Se volvió hacia su hermano, que miraba a su madre, la confusión y el miedo reflejados en su rostro. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo el nudo de la culpa apretarse. La madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó un paso. «Te lo juro, no quería que sufrieras». Luego, el padre Miguel dio un paso adelante, tembloroso, apuntando con un dedo tembloroso hacia el hombre de negro que estaba detrás, su figura emergiendo de las sombras. Era el padre de Esperanza, el verdadero origen de toda esta pesadilla. «Ese hombre es el centro de toda esta oscuridad», gritó el padre Miguel. Pero el hombre sonrió, mostrando unos dientes que estaban tan amarillos como el fuego que lo rodeaba. «No sabes lo que estás diciendo, padre», dijo con una voz suave, casi burlona. «Tu fe no entiende las complejidades de la familia». En ese momento, el suelo tembló de nuevo, y una explosión provocó que las ventanas temblaran. Todo se estremecía. Un muro del orfanato se derrumbó a su lado, levantando una nube de polvo y escombros. «¡Mamá!», gritó con desesperación, extendiendo la mano hacia ella. El caos estaba alcanzando niveles críticos. Las llamas a su alrededor se intensificaron, y de repente, un grito desgarrador resonó en el aire, cortando la confusión. «¡Es María!», gritó su hermano, y el terror invadió los rostros de todos. La figura de su hermana volvió a aparecer entre las llamas, pero esta vez no era una visión dulce. Se veía asustada, desesperada. «¡Salven a las niñas! ¡No puedo soportar esto!». Su voz era un eco lastimero. Esperanza sintió que el latido de su corazón se aceleraba. «¡No!», gritó, corriendo hacia el fuego, pero su hermano la detuvo. «Es un hechizo. No te acerques». El hombre de negro, su padre, rió con desprecio. «¿Qué telenovela?», se burló. «Siempre fue así». «Tú eres parte de esto, Esperanza». El fuego persistía, devorando el refugio que había construido con tanto esfuerzo. Las revelaciones comenzaron a caer como cascadas, y su cabeza giraba al tratar de encajar las piezas. «¿Qué quieres decir?», exclamó, sintiendo que se le cortaba la respiración. «Tú y María nunca estuvo perdida. Está atrapada». Su padre sonrió, la maldad brillando en sus ojos. En un giro repentino, unas llamas azules surgieron del suelo, envolviendo a su hermana. Claridades y sombras se mezclaron, y todo se intensificó como una tormenta, lista para estallar. «¡Déjala ir!», gritó Esperanza, pero la desesperación transformó esa súplica en algo más. La realidad dibujaba una mentira, y la verdad se volvía más confusa. En ese instante, ese caos la llevó a ver algo más. En el centro de la tormenta, el rostro de su madre se transformaba, revelando una expresión que nunca había conocido. «Todo esto es parte del plan», gritó la madre, su voz resonando, y en su mirada brilló algo más que miedo. Era conocimiento. Y justo cuando la verdad parecía ser revelada, el fuego se intensificó, creando una explosión que iluminó todo el orfanato. Esperanza sintió el calor envuelta por una luz cegadora. Sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor, y todo lo que conocía se disolvía. En el último instante, comprendió que su hermana no solo había estado atrapada, sino que su propia madre había tejido ese destino. Con una última visión compuesta de traición y esperanza destrozada, el grito de su madre resonó.
Es hora de que sepas la verdad. Y con eso, el caos. Justo cuando las llamas se alzaban y el techo crujía, el estrépito se volvía una sinfonía de horror. El tiempo se detuvo y la oscuridad se adueñó de todo. El reloj seguía avanzando y mientras la incertidumbre llenaba el aire, todo lo que creía destrozado se tambaleaba. ¿Qué tendría que enfrentar ahora Esperanza? ¿Y cómo podría cambiar su destino en medio de tanta traición? Con el fuego como testigo, la historia apenas comenzaba. El fuego seguía zarandeando el orfanato, llenando el aire con un hedor a humo y desesperación. El corazón de Esperanza latía con fuerza a medida que las llamas danzaban, devorando todo a su paso. Las palabras de su madre aún retumbaban en su mente, pero una nueva imagen se formó al borde de su visión. La figura de María de la Luz, su hermana, se desvanecía entre el humo. La angustia sacudió su pecho. ¡María!, gritó, extendiendo la mano hacia la imagen borrosa. No podía perderla de nuevo, pero cuando intentó avanzar, las manos de su hermano la detuvieron. «¡No es ella!», exclamó, el pánico reflejado en su rostro. «Es un truco. Tienes que confiar en mí». Justo en ese momento, las llamas rugieron, como si la misma casa reclamara lo que quedaba de ellos. Esperanza sintió que todo lo aprendido se desmoronaba nuevamente. ¿En quién confiar? ¿En su madre, cuya vida entera parecía un engaño? ¿O en su hermano, marcado con la sospecha de ser un traidor? «¡Mamá, dile que se detenga!», gritó su hermano. Pero la respuesta de su madre quedó atrapada en un torbellino de gritos y desesperación. Olía a combustión y caos. De repente el hombre de negro, su padre, se rió, como si disfrutara del desgarrador espectáculo. «¡Qué hermoso!», declaró, sus ojos reflejando el fuego que ardía. «Estás atrapada en un ciclo, Esperanza. Nunca podrás liberarte de este destino». Con cada inhalación, Esperanza sentía que el aire se consumía. La figura de su hermana se desvanecía, pero algo más comenzó a surgir del caos. Sus ojos se toparon con los de su madre, y en ese momento una chispa de comprensión brilló entre ellas. «¡Es un juego!», gritó Esperanza, convenciéndose a sí misma. «Ellos están manipulando todo». Se dio la vuelta para enfrentar a su padre, pero sus palabras se congelaron en su garganta cuando lo vio. En el reflejo de sus ojos ardientes, algo se movía. No era solo ira, era algo más profundo, algo que la llenó de terror. «¡Tú no eres mi padre!», exclamó, una verdad desgarradora brotando de su interior. Él sonrió, una sonrisa torcida que llenó de inquietud el aire. «No, querida, soy tu creador y tu destructor». Las llamas reflejaban en su rostro mientras se acercaba. Cada palabra era como un golpe y el suelo tembló. Y fue entonces cuando una explosión hizo tambalear todo, como si el mundo estuviera a punto de terminar. Una ráfaga de aire frío lo atravesó todo de golpe, y justo en ese instante el fuego se apagó. El silencio era abrumador. Cada llama, cada susurro, cada lamento se extinguió en una fracción de segundo. Todo quedó en una semioscuridad, mientras una figura emergía en la penumbra. La madre de Esperanza fue empujada hacia atrás, y frente a ella, envuelto en sombras, apareció un hombre desconocido, con una cicatriz en la cara. «Te he encontrado, Esperanza», dijo con una voz grave que reverberó. Los corazones se detuvieron. Era un hermano perdido. Era el gemelo de Esperanza. «¡Yo!», susurró ella, al borde de la incredulidad. Los recuerdos se agolpaban. Así que no solo había un hermano, sino dos, y el tiempo comenzó a correr de nuevo.
La figura de su hermano se acercó y el horror la dominó. Lo lamento, Esperanza. Tienes que saber la verdad. Todo esto fue un plan que solo tú puedes detener. El caos fue reemplazado por un silencio tenso. La mirada del hermano desconocido era intensa, cargada de un mensaje que podía derretir el horror del fuego. Todo lo que has vivido, lo que has perdido, ha sido parte de un ritual que estás destinada a completar. El aliento de Esperanza se detuvo. Cada verdad conocida ahora se tambaleaba. Su padre no era solo un monstruo, era parte de un entramado oscuro. ¿Cuánto más estaba en juego? El reloj volvía a girar, y todo lo que había creído estaba a punto de ser desmantelado. Mientras las sombras se cerraban alrededor de ellos como un velo del destino, la pregunta quedó flotando. ¿Qué más debía arriesgar para descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta familia? Todo estaba por revelarse en el abismo que se abría ante ella. Mientras la figura de su hermano emergía de las sombras, en el aire flotaba una tensión palpable. El fuego crepitaba, y las llamas que antes parecían ser solo una manifestación de destrucción, ahora amenazaban con devorar su esperanza. Esperanza, con su corazón latiendo aceleradamente, se preguntaba cómo había llegado a este punto. «¡Tienes que escucharlo!», gritó su hermano, pero las palabras de su padre resonaban con más fuerza en su mente. «La verdad que estás a punto de descubrir», le dijo el hombre de negro, su voz gélida como el invierno, «podría cambiarlo todo». De repente, todo lo que conocía comenzó a cambiar. Esperanza sintió que el suelo temblaba a sus pies. A medida que avanzaba hacia su hermano, una sombra emergió detrás de él. Era una mujer, su madre, pero había algo diferente, algo monstruoso en su mirada. El fuego iluminó su rostro, revelando una expresión retorcida de rencor. «¡Basta!», gritó su madre, levantando una mano hacia el hombre de negro. «¡Ella no sabe!». El aire se volvió electrificado. Esperanza sintió que su corazón se detenía al ver la angustia en el rostro de su madre. «¿Qué tengo que saber?», preguntó, su voz temblando de miedo y curiosidad. La pregunta se sentía como un susurro en un mundo cada vez más ruidoso. Y en ese instante ocurrió lo impensable. El hombre de negro, su padre, se giró y señaló a la parte más oscura del orfanato en llamas. Desde las sombras salió una horda de figuras vestidas de negro, sus rostros cubiertos por capas. Eran muchos, más de lo que podía contar, y a medida que se acercaban, el eco de sus pasos resonaba como un tambor en su pecho. «¡No!», gritó Esperanza, retrocediendo. «¿Quiénes son?». La sombra de su madre se alzó, con los ojos destellando una furia que la niña no había visto antes. «Ellos son su familia», dijo su madre, y en su voz había algo de desesperación. Las palabras resonaron como un trueno. Cada figura avanzaba con una presencia abrumadora. Pero un movimiento en la oscuridad destacó a una figura en particular. Era María, su hermana, pero no era la misma. Su expresión era severa, casi peligrosa. «María», Esperanza la llamó, su voz desgarrada por la angustia. Pero María simplemente sonrió, una sonrisa cargada de secretos. «Siempre estuve aquí, Esperanza», susurró, y aunque sus palabras intentaron sonar dulces, había un aire frío que enviaba escalofríos por su espalda. «Llevo mucho tiempo esperando que entiendas lo que realmente está en juego». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, sintiendo un dolor punzante en su pecho. Y justo en ese momento, la figura de su hermano retrocedió, como si de repente estuviera atrapado entre dos mundos. Las llamas a su alrededor comenzaron a moverse.
como si respondieran a una amenaza invisible. «¡Ellos están aquí para reclamarte!», gritó su madre, y el horror se instaló en el aire. «Necesitamos protegerte, o caerás en sus garras». El hombre de negro se rió, un sonido afilado que cortó la angustia del caos. «Todo esto es un ciclo, Esperanza», dijo, con una satisfacción casi palpable. «Tu madre y yo hemos estado jugando este juego por generaciones, pero tú eres el verdadero premio». Entonces las sombras comenzaron a levantarse y en un instante se volvieron más crudas y aterradoras. Era un espectáculo que retorcía el estómago. Las figuras del pasado y del presente se mezclaron, revelando verdades escondidas. «Ellos son tus verdaderos padres», continuó el hombre de negro. «Tu madre nunca fue quien creías que era». Esperanza se detuvo en seco, ignorando el fuego que le rodeaba. Su cuerpo tembló. «¿Qué haces?», exclamó su hermano, pero el estruendo del fuego ahogó su voz. La figura de María se deslizó más cerca, sus ojos ahora brillando con un fuego interno. «La sangre que corre por tus venas no es solo la nuestra», dijo con un eco que parecía resonar en su mente. «Eres parte de un legado que no puedes escapar». El corazón de Esperanza se hundió. ¿Realmente había estado atrapada en un ciclo que no entendía? La verdad era más aterradora que el propio fuego. Mientras el caos se desataba a su alrededor, el tiempo avanzaba y todo lo que había creído se desmoronaba. La forma en que miraba a su familia se torcía ante sus ojos. El amor y el odio luchaban, y la desesperación la llenó del todo. Entonces la figura de su madre se apagó en un destello, y antes de que pudiera aferrarse a su esperanzadora imagen, todo se envolvió en el silencio. Y en ese silencio las palabras de María resonaron, desatando una nueva ola de oscuridad. «Eres el linaje de ellos. Tu destino se entrelaza con el fuego y con la caída de todo lo que conoces». El tiempo seguía corriendo, y solo el eco de lo que acababa de descubrir resonaba en su cabeza. El fuego la envolvía, y mientras la sombra de su destino se cernía sobre ella, Esperanza sintió que no solo su vida estaba en juego, sino todo lo que había amado. ¿Podía escapar? ¿O quedaría atrapada para siempre en el oscuro legado de su familia? La historia apenas comenzaba a desvelar sus misterios. El fuego aún rugía, y las sombras danzaban alrededor de Esperanza. Su mente estaba en un torbellino, cada palabra de su madre y de su hermano retumbando en su cabeza. El misterio que había envuelto su vida se convertía en una pesadilla palpable, y la figura de su padre, sonriendo en medio del caos, dibujaba un futuro incierto. «¿Qué quieres de mí?», gritó, sus manos temblorosas apretadas en puños. Las llamas iluminaban las caras de los niños, que aún estaban detrás. Sus ojos reflejaban el terror. El aire estaba cargado de humo y desesperación, y en ese momento sintió que su realidad se desmoronaba. Con cada respiración, el tiempo parecía acelerarse. La figura de María se desvanecía entre las llamas, y su mirada cargaba una historia que no podía entender. El hombre de negro, su padre, echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido frío que heló la sangre de Esperanza. «Tú», señaló a su madre, con un gesto que gustaba de burlarse, siempre intentando protegerla. «Pero la verdad es que no puedes salvarla. Ella es la llave». De pronto, el caos se tornó en silencio. La atmósfera se volvió densa, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué clave?», preguntó, sintiendo el temblor de sus piernas. La madre, atrapada entre el fuego y el horror, levantó la voz. «Esperanza, no estés asustada. La verdad no es lo que imaginas». Un grito desgarrador resonó, y el aire se volvió más pesado. «¿Qué más pueden ocultar?
Se hizo un silencio tenso, y en ese momento, un estruendo abrumador hizo temblar el edificio. Una de las paredes colapsó justo al lado. Justo cuando pensaba que nada podía empeorar, la figura de su hermano se tambaleó y con una mirada de horror en el rostro retrocedió. «No puedes dejar que esto siga», vociferó, extendiendo las manos en un intento de detener lo que estaba a punto de suceder. Pero fue demasiado tarde. Del fondo de la oscuridad, una luz intensa estalló, iluminando el orfanato en llamas. En ese instante, Esperanza vio algo que dejó su corazón helado. Una silueta emergió de la explosión. Un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices. Sus ojos irradiaban una energía oscura. «¡Eres tú!», exclamó su madre, visiblemente consternada. «¿Cómo es posible?». El rostro del hombre era un eco del pasado. Uno que Esperanza había visto en fotos. Uno que había sido nombrado en susurros de miedo. Era su padre, el que había creído muerto, pero ahora parecía más aterrador que sus peores pesadillas. «He regresado», dijo él, su voz como un susurro helado, «y voy a llevarme lo que me pertenece». El caos aumentó. Voltios de electricidad en el aire hicieron que el orfanato pareciera vibrar. Esperanza sintió que se le escapaba el mundo. «¡No!», gritó su madre. «Tú no puedes llevarte a mi hija». Pero el padre no le prestó atención. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra tembló. De repente, explosiones. El eco resonó como un grito estruendoso, mientras el vestíbulo se iluminaba de forma deslumbrante. «¡Mamá!», suplicó Esperanza, el terror apoderándose de ella. La figura del padre se acercó, sus ojos fijos en ella. La conexión era inmediata y devastadora. «Y eres parte de mí, y yo no puedo dejarte ir». En un instante, su mente se llenó de recuerdos, recuerdos de amor, de violencia, de secretos no revelados. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba ante sus ojos. «Es un juego para mí», gritó el padre, su voz temblando de rabia, mientras las llamas comenzaban a lamer sus pies. Las figuras de sombras se acercaban y todo se volvió un torbellino lleno de caos. Cerrando los ojos, Esperanza apretó los dientes mientras su madre gritaba al fondo. Un giro extremo de su destino la tomó desprevenida y las llamas estallaron. En una explosión de luz, la habitación se inundó. Y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar que no reconocía. Un espejo reflejaba no solo su rostro, sino también un horror inimaginable. Frente a ella estaba María, pero en sus ojos había una chispa de poder, algo que nunca había comprendido. «¿Qué te has hecho?», preguntó Esperanza, con la voz desgarrada. «Yo, Esperanza, soy más de lo que crees», respondió María, sonriendo enigmáticamente. «Y tú también. El tiempo se detuvo. Las verdades del pasado, las revelaciones desgarradoras y el oscuro futuro a la vista. ¿Era este el comienzo de una nueva pesadilla o solo el eco de la verdad? Aún estaba por verse. Y así, en un abismo de dudas, el destino de todos pendía de un hilo. Esperanza se quedó paralizada mientras la figura de su hermana María brillaba con una luz inquietante. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que el aire escaseaba, como si las llamas a su alrededor marchitaran su esperanza. La angustia comenzó a mezclarse con la confusión. «¡Tienes que entenderlo, Esperanza!», exclamó María, acercándose lentamente, su mirada llena de una intensidad que parecía atravesar su alma. «Todo este tiempo he estado aquí, deseando protegerte,
pero hay fuerzas que no podemos controlar. ¡Forzas!, gritó el padre desde las sombras, su voz reverberando como un trueno. Lo que necesitas es reconocer tu verdadero linaje. Esperanza sintió que su pecho le estallaría. ¡No! ¡No puedo aceptar esto!, gritó. Pero su voz se ahogó en el crujido del fuego. Ella sabía que el orfanato no podría resistir mucho más. El suelo comenzó a temblar y el aire cobró un calor insoportable. La figura de su padre avanzó entre las llamas como un espectro de lo que había sido. «¡Eres mía, Esperanza! Debes tomar tu lugar entre nosotros». El caos estalló a su alrededor. Su madre, atrapada en un giro de emociones, luchaba por acercarse. «Esperanza, confía en mí», gritó, pero la desesperación en su voz la llenó de miedo. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos había guardado? Mientras el fuego devoraba todo a su alrededor, el suelo se desplomó, separando a los personajes en un abismo de humo y desespero. Esperanza miró a su hermano, quien trataba de alcanzarla, pero la oscuridad lo tragaba lentamente. «¡No dejes que te atrapen!», gritó, y en ese instante sus ojos se encontraron. Comprendió que la verdadera batalla no era solo contra el fuego, sino contra el legado que la había seguido toda su vida. Con determinación, hizo un movimiento hacia María. «¡Eres real! ¡Vamos a acabar con esto!». Las palabras salieron de su boca como una promesa. María asintió, y juntas se acercaron hacia la luz que emanaba del caos. Juntas eran más fuertes que el dolor y el sufrimiento acumulados. Se aferraron a la verdad de su unidad. «Esta es nuestra oportunidad», gritó Jesús, su hermano. «Hazlo por todas nosotras». Mientras el fuego comenzaba a ceder ante su tenacidad, el hombre de negro gritó, con furia en sus ojos: «No se lo permitiré». Pero aún él estaba atrapado en sus propias sombras. Una explosión de luz destelló. Era como si todo el dolor fuera transformado, como un fénix resurgiendo de las cenizas. El suelo tembló bajo sus pies, pero Esperanza sintió que la fuerza de sus ancestros la respaldaba. La conexión entre ellos era inquebrantable. Entonces el silencio cayó como un manto. Las llamas retrocedieron, dejando un rastro de cenizas, y al abrir los ojos, se encontraron en un campo iluminado por la luz del sol. Mía y Jesús estaban a su lado, y por primera vez la pesada carga de su historia parecía desvanecerse. Las risas de los niños, quienes habían estado atrapados en el orfanato, resonaban en el aire. La vida se sentía posible de nuevo, pero mientras miraban hacia el horizonte, una sombra se cernía nuevamente. Era el eco de lo que habían enfrentado. Lo sabían. Este final no era realmente el final. ¿Podremos ser libres de toda esta oscuridad?, preguntó Jesús, mirando a su hermana con esperanza. Esperanza sonrió, sintiendo el calor del sol en su piel. Si seguimos unidos, siempre habrá una luz. Y así, aunque la historia parecía cerrarse, cada uno de ellos sabía que el camino hacia adelante todavía estaba por descubrirse. Su viaje apenas comenzaba. Pero antes de irte, este es el momento de demostrar tu apoyo y no puedes dejar pasar la oportunidad. Tienes que suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. También aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido impactante. Necesitamos que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad increíble.